encuentra? Buenos días a todos y todas. Vamos a presentar de forma muy rápida un panorama general de la vulnerabilidad de los recursos hídricos. Eso trataré de hacerlo en 10 minutos. Es bastante complicado, pero pues voy a hacerlo de una forma rápida y posteriormente vamos a presentar un caso de estudio en una cuenca andina que esa parte la va a realizar mi compañero de trabajo, Wilmar Loaiza. Ambos pertenecemos al grupo de investigación. A nivel de vulnerabilidad en recursos hídricos, pues vamos a mostrar una tabla de contenido relacionada con la introducción. Me parece que es muy importante comentar algunos de los problemas ambientales, sus cualidades o sus características, porque de ahí se desprende buena parte de la problemática que debemos abordar. Luego hablar un poco de variabilidad y cambio climático, los efectos y los factores que aumentan la crisis del agua, para finalmente dejar unos mensajes muy cortos, mensajes claves como para generar discusión, y posteriormente se presentará el caso de estudio. A nivel de introducción se puede decir que los problemas globales vienen aumentando en complejidad y conectividad, especialmente los problemas de tipo ambiental, y están interrelacionados y retroalimentándose entre sí, muchas veces con características cada vez más negativas. Uno de ellos es, por ejemplo, la crisis del agua, que está muy asociada al tema de la variabilidad del cambio climático, pero por otro lado también la demanda de nuevas fuentes de energía, el crecimiento poblacional, la pobreza y la sectorización del pensamiento, digamos, en la forma de abordar las problemáticas. Hay por lo menos 11 particularidades de los problemas ambientales emergentes. Uno de ellos es que son a escala global, tienen un impacto a largo plazo, son relativamente recientes, son complejos y variables, tienen diferentes causas, múltiples causas retroalimentadas, y frecuentemente no son bien entendidos y requieren de un trabajo interdisciplinario y un enfoque en equipo. Por otro lado, la información de sus efectos normalmente uno la encuentra aislada, dispersa, incompleta, inadecuada, y se requiere, digamos, una socialización o democratización de dicha información con la participación en la toma de decisiones. Es sobre todo este panorama que es necesario tomar decisiones políticas que muchas veces son urgentes para dar solución a los problemas, los cuales muchas veces no pueden determinarse mediante predicciones de tipo científico. Voy a hablar un poquito del tema de la variabilidad climática por una razón fundamental, que tiene que ver también con que buena parte de los países andinos están ubicados en la zona ecuatorial o tropical. La variabilidad climática entendiéndose como fluctuaciones del estado del tiempo durante periodos cortos, y tenemos, por ejemplo, el fenómeno del Niño Oscilación del Sur como un caso típico de variabilidad, y el cambio climático entendiéndolo ya como modificaciones en las condiciones promedias del clima en unos periodos largos de tiempo, y tenemos, por ejemplo, las glaciaciones y el incremento de la temperatura y otras variables climáticas por efecto de los gases de efecto invernadero. La razón fundamental de esta diferencia es que en la zona ecuatorial la variabilidad climática interactúa con el cambio climático y hace difícil distinguir entre sus respectivos impactos, dada esa fuerte influencia que existe en la variabilidad climática en las condiciones, digamos, de nuestro territorio, dado que en el centro de la Tierra es mucho más dinámico el ciclo hidrológico, porque las dos fuerzas principales que mueven el ciclo, que son la radiación solar y la fuerza de gravedad, pues tienen una dinámica mucho más fuerte en esta zona. Por otro lado, pues uno identifica también que en el tema de cambio climático buena parte de la situación se le achaca, o de la problemática se le achaca al tema del cambio climático, pero es necesario también hacer una diferenciación entre lo que tiene que ver, me está saliendo un mensaje aquí, entre lo que tiene que ver con la amenaza en sí del cambio climático, pero la vulnerabilidad y la construcción del riesgo en los procesos históricos de los modelos de desarrollo imperantes. Identificamos que realmente el tema de cambio climático es un tema de desarrollo sustentable y de los modelos de desarrollo, digamos, a nivel mundial. La amenaza en sí, pues el evento físico como las sequías, las inundaciones, las olas de calor, etcétera, pues están aumentando, se da una mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos, pero por otro lado ese aumento de la vulnerabilidad de nuestras sociedades, pues lo que hace es incrementar el riesgo, y se espera que en los próximos años, en la medida que no actuemos de una forma mucho más integrada, reconociendo las interacciones que existen entre la dinámica natural, la dinámica económica y la dinámica social, pues estas pérdidas aumentarán por efecto de los desastres, y evidentemente pues a esto viene asociado una reducción de las inversiones en temas de tipo social para combatir la pobreza, aumentando este
esta espiral de vulnerabilidad con mayores impactos cuando la amenaza se manifiesta. El fenómeno del Niño, pues que tiene un impacto muy fuerte en los países andinos y en general en el mundo, pues es una componente, un conjunto de variaciones del Océano Pacífico y tiene un impacto muy fuerte en nuestro territorio, especialmente porque tiene una recurrencia de 4 años el caso de la fase cálida y de unos 7 años la fase fría del fenómeno de la niña, presentando desastres. Tenemos cerca de por lo menos 17 fenómenos del niño en los últimos 60 años, pero también fenómenos de la niña hemos tenido cerca de 13. Esta combinación, digamos, de manifestaciones de esta amenaza en escenarios de vulnerabilidad, pues reduce cada vez las condiciones de inversión porque cada vez va reduciendo la resiliencia en nuestras sociedades. Podríamos decir que entre los efectos de la variabilidad climática y el cambio climático, pues estas fases extremas para el caso de Colombia, pues se manifiestan en incendios forestales, racionamientos de energía, navegabilidad, confort climático, incremento de sequías de gran escala, desertificación de suelos, aumento de las heladas en los altiplanos, olas de calor, y por su parte la ocurrencia de la fase fría pues intensifica inundaciones, deslizamientos de terreno, destrucción de la infraestructura vial, aumento de la erosión, racionamientos también por abastecimiento de agua debido a la alta contaminación de sedimentos, enfermedades y por supuesto erosión de otro recurso muy importante que no se puede considerar desligado del agua como es el recurso suelo. A nivel latinoamericano, pues los impactos son diferentes, mientras para nosotros, por ejemplo, el fenómeno del Niño implica grandes sequías en la zona andina, en el caso de Ecuador y Perú, lluvias, y estas manifestaciones son diferentes a lo largo de Latinoamérica. Hemos identificado también que es muy importante avanzar en el estudio del conocimiento de esa variabilidad climática de corto plazo, porque eso nos está generando unos impactos muy fuertes a nivel de desastre. Recientemente hicimos un estudio con la Corporación Ambiental de la región. Identificamos, por ejemplo, que es necesario empezar a construir curvas de precipitación y una serie de análisis de las variables para poderlas involucrar en la toma de decisiones en los procesos de planificación. Hemos identificado también que a pesar de que desde hace varias décadas se reconoce la importancia del fenómeno del niño y de la niña en los diferentes eventos, todavía es necesario involucrarlos fuertemente en los procesos de planeación para el desarrollo. Buena parte de las crecientes que se han presentado en el Valle del Cauca están muy asociadas a la ocurrencia del fenómeno de la niña, lo que quiere decir que hay que involucrarla en los procesos de planeación y desarrollo. Por otro lado, en las cuencas hidrográficas también es necesario conocer en estos periodos críticos cómo se afecta la disponibilidad de agua. En la gráfica que ustedes ven, por ejemplo, con color rojo, este comportamiento se corresponde a la disminución de la reducción de disponibilidad de agua durante el fenómeno del niño, mientras que durante el fenómeno de la niña dicha disponibilidad se incrementa, pero es necesario tener pues planeación en cuanto a infraestructura hidráulica de almacenamiento, etcétera, para poder hacer estos aprovechamientos hídricos. A nivel de la variabilidad del cambio climático hemos hecho algunos estudios regionales y nos encontramos con grandes sorpresas, y es decir que así como encontramos unas tendencias muy fuertes a precipitaciones máximas, en unas cercanías espaciales muy marcadas, también se encuentran, digamos, disminuciones de la precipitación, lo que da cuenta de la alta variabilidad tanto espacial como temporal de dichos fenómenos climatológicos en la región, que es necesario abordar de una forma mucho más detallada. Por otro lado, también tenemos el tema del deslizamientos en la infraestructura vial, que hacen necesario involucrar toda esta información climática en muchos de los procesos de desarrollo. Cerca del 80% de la infraestructura vial del país, por ejemplo, colapsó en el periodo de lluvias del 2010-2011, generando unas fuertes pérdidas de tipo económico en los diferentes sectores. Por otro lado, hay otros aspectos asociados a los periodos muy secos, como son los incendios forestales. Existe una marcada tendencia con la variabilidad climática cuando ocurren los fenómenos del Niño y el incremento de los incendios forestales. Por ejemplo, en el año 1997 hubo cerca de 164.000 hectáreas incendiadas, lo que da cuenta cuando llegan posteriormente las lluvias
pues se aumentan los procesos de erosión debido a que estamos en una zona ecuatorial muy marcada por fenómenos de variabilidad climática como periodos secos y periodos lluviosos, y eso pues genera, digamos, una susceptibilidad en el suelo en procesos de erosión. Por otro lado, también se tiene la degradación de los suelos asociada, por ejemplo, a estos periodos muy secos o al aumento del nivel del océano, un caso típico de cambio climático, sobre todo en la zona norte, en la costa atlántica, donde se pueden presentar procesos de intrusión salina debido al aumento del nivel de los océanos. Otro de los temas también que es muy importante abordar, el tema de, de cambio climático, variabilidad climática, es la biodiversidad. Nuestros países tienen una riqueza ecosistémica muy grande y muchas veces el desconocimiento de ese comportamiento ecosistémico pues induce a que tengamos unas altas pérdidas en la biodiversidad en los próximos años porque está muy asociada con la disponibilidad del recurso hídrico. Este es un panorama muy general. Yo creo que no alcanzaría porque queremos presentarles a ustedes y nos dan un par de minutos más para no quitarle tiempo a nuestro colega en el caso específico. Podríamos terminar. Este es el desplazamiento de las zonas de alta montaña, nuestros ecosistemas que están muy asociados con altura. Y estos ecosistemas son muy valiosos porque son las zonas de producción de agua y no obstante, dadas las condiciones, se está generando un impacto muy fuerte en los diferentes ecosistemas andinos. Por otro lado, el retroceso de los glaciales también involucra que en los próximos años tendremos muchos conflictos por el recurso hídrico, puesto que estas coberturas de nieve son zonas de regulación, eso ya se ha mencionado en algunas de las presentaciones anteriores. El aumento del nivel del océano pues aumenta un riesgo en lo que tiene que ver con marejadas, con huracanes en las zonas costeras y también afecta fuertemente los ecosistemas marinos, especialmente durante los fenómenos extremos como el fenómeno del Niño. Eso se observa, por ejemplo, la decoloración de los arrecifes de coral. Por otro lado, se tienen nuevos eventos o eventos emergentes que se están presentando y traigo a colación, por ejemplo, las granizadas que se han presentado en Bogotá. Hace pocos días, por ejemplo, en Sao Paulo, una granizada muy fuerte, vendavales, olas de calor, que son eventos que no estamos acostumbrados a gestionar. Y por otro lado, algo que aparece invisible, pero que está también muy asociado, y es el tema de las migraciones. ¿Sí? Más de 1.000 millones de personas en los próximos años en tema de migración. Esto da una cuenta más o menos de que la problemática que se genera con los recursos hídricos, y aquí voy terminando, está muy asociada con los procesos de desarrollo que tenemos a nivel mundial. El tema de las migraciones aparentemente es un tema que no es muy visible, pero en los países andinos se identifican unos altos niveles de migración hacia las ciudades o hacia otros países debido a las pérdidas económicas que se generan por este tipo de eventos. Yo para terminar y darle el paso a mi colega Wilmar, que va a presentar un caso específico, diría que es necesario abordar esto con una mirada ecosistémica, pero también con un enfoque muy asociado a las personas en los procesos de adaptación. Uno observa en muchas de estas actividades también que se enfoca mucho en la infraestructura, en las personas o en decisiones de tipo político que muchas veces no están acordes, digamos, con las políticas públicas coherentes, y lo digo específicamente en temas de agricultura, por ejemplo, con el nuevo boom de los agrocombustibles, que lo que están generando es más vulnerabilidad y pobreza en los sectores en los sectores agrícolas, por ejemplo, de nuestros países, y eso finalmente se traduce en una mayor vulnerabilidad, en un mayor impacto para las comunidades más vulnerables. Este es un panorama muy rápido, no les hablé pues de los factores que agudizan la crisis, pero está muy asociado a procesos de desarrollo, digamos, a nivel mundial. Ahora le doy paso a mi colega Wilmar Loaiza, que va a presentar un caso de adaptación con una comunidad vulnerable, específicamente en una microcuenca andina, que es la cuenca del río de Agua, y él les va a hacer la presentación de este caso específico. Buenos días. Bueno, el caso de estudio que se decidió trabajar desde el grupo y desde la maestría en desarrollo sustentable
fue el tema de evaluación de sequías meteorológicas y procesos de adaptación en comunidades agrícolas de la cuenca del Río Dagua. La tomamos principalmente porque es una de las cuencas más importantes a nivel de su localización. Tiene conexión con el puerto de Buenaventura, que es el principal puerto de Colombia, y básicamente tiene grandes problemas de degradación como tal de suelos y de conflictos de uso del suelo por diferentes tipos de actividades agrícolas, entre ellas los cultivos de piña, que están generando que generan que el 26% de la cuenca pues presente grado de conflicto alto por el uso de suelos. Y esto también significa que anualmente 240.000 sedimentos, 240.000 toneladas de sedimentos caen a la bahía de Buenaventura, lo que genera grandes costos en el dragado como tal del puerto. También encontramos que el 11.8% de la cuenca presenta grado de erosión severa y 7.7% muy severa por este tipo de actividades. Entonces, basados en eso, pues entonces también nos preguntábamos cuál es la soberanía alimentaria de nuestro país, en donde encontramos que el 3.6 millones de personas se encuentran en situación de desplazamiento, y de las 21.5 millones de hectáreas que tienen capacidad agrícola en nuestro país, solo se usan 4.9 millones. Sin embargo, pues en el campo además también los pobres son el 65% y los indigentes el 33%, lo que significa que solo el 1% de nuestros agricultores tienen los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, y se viene dando pues una disminución en la participación de los programas de desarrollo rural, que en el 2013 fue del 12%, que disminuyó al 12% entre 2003 y 2010. No obstante, el 70% de los alimentos que se producen en el país, de acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo Humano, vienen de los pequeños campesinos. La cuenca de agua se caracteriza por tener principalmente agricultores de pequeñas parcelas, entonces por eso pues decidimos trabajarla con ella, nos planteamos unos objetivos que fue analizar y evaluar las sequías, y se plantearon unos objetivos específicos que eran identificar las zonas con la mayor susceptibilidad por sequías meteorológicas asociadas a la fase climática del Niño, oscilación del Sur, el Niño. Se caracterizaron esos procesos de adaptación de las comunidades y sistemas productivos más susceptibles, en este caso la microcuenca La Centella, que queda en la parte alta de la cuenca, y se formularon unas recomendaciones referentes pues a las estrategias de adaptación. Entonces, nuestro marco de referencia, pues entonces está todo el ciclo de las sequías. Nosotros decidimos trabajar la primera parte de ese ciclo, que fueron las sequías meteorológicas, que sí se entienden como tal, como una disminución significativa de las precipitaciones, que no permiten satisfacer las necesidades ambientales, pero también socioeconómicas de una comunidad o de una zona en especial. Ya cuando se habla pues de sequía agrícola y de sequía hidrológica, ya tiene que ver, por ejemplo, con la carencia del agua en el suelo o con la disminución del flujo fluvial y otros impactos que generan pues a nivel económico, medioambiental y efectos sociales. Para evaluarla, entonces decidimos que los parámetros que queríamos evaluar eran la magnitud, que tiene que ver con todo el déficit como tal de precipitación que se presenta en un periodo determinado, la duración, que es el tiempo desde que inicia hasta el tiempo en el que finaliza, la frecuencia, que es el número de eventos que ocurren durante un periodo determinado, la velocidad de implantación, que es el tiempo que ocurre desde que inicia el déficit hasta que tiene su mayor impacto. Y también queríamos evaluar el espaciamiento temporal, es decir, qué tan frecuentes eran los eventos de sequía en la zona. Entonces, esto es parte de la metodología. Se hicieron unos estudios preliminares, se recogieron las bases de datos, un análisis exploratorio, se hizo un análisis de frecuencia y de probabilidad para mirar cuáles eran los periodos de retorno de las diferentes precipitaciones mínimas a nivel trimestral. Nos trabajamos trimestral porque los cultivos que generalmente se utilizan en la cuenca del Río Dagua tienen un ciclo de producción de 3 meses más o menos, que son legumbres principalmente, café y plátano. Se hizo una detección de esas zonas susceptibles, se aplicó un índice estandarizado de precipitación que me permitió evaluar la evaluación de las sequías durante un periodo entre 1962 y 2011. Se evaluaron las condiciones de la zona, se estandarizaron esas variables y por último pues se evaluaron la susceptibilidad. Una vez definidas esas zonas, entonces se caracterizaron los procesos de adaptación y se identificaron los factores afectados pues en esa. Esto es básicamente el índice estandarizado de precipitación, que compara es el número de veces que se desvía como tal la precipitación trimestral del promedio histórico
de precipitación. Los valores negativos me indican sequías y los valores positivos me indican condiciones húmedas. Los principales resultados entonces fueron que todas las estaciones presentaban valores correspondientes a sequías a sequías severas, que son valores del SPI que están entre -1.5 y -2. Esto ya les explicaré un poco qué significa. Al evaluar, por ejemplo, el transcurso del SPI trimestral entre el 82 y 2011, lo que encontramos fue que hay una correspondencia en el fenómeno Niño en los momentos en los que el SPI me daba negativo, en los que significaban las sequías, y encontramos también pues que de los 10 eventos de mayor magnitud de las sequías en la zona, 5 de ellos correspondían a los periodos entre el 90 y el 92, que es uno de los fenómenos Niño que más se recuerdan a nivel del país y de Latinoamérica. Nos encontramos con esta gráfica que es el porcentaje de estaciones que fueron afectadas con valor del SPI que fueron menores a -1, que fue nuestro umbral como tal, es decir, la lámina de lluvia que se necesitaba para que no ocurriera una sequía. Aquí lo que encontramos en esta gráfica es que, por ejemplo, el periodo del 90 al 91 vuelve a aparecer con más del 75% de estaciones afectadas por sequías, también el 82, el 83 y el 97 y el 98. Eso es básicamente las mayores intensidades de la sequía que encontramos en la zona, el trimestre de junio-agosto del 82, el trimestre de diciembre del 90 y febrero del 91, y el trimestre de diciembre del 97 febrero del 98. Esos valores de precipitación, entonces, esos valores negativos, se les aplicó un umbral de precipitación para mirar qué significaban, cuál era la lámina de lluvia que se necesitaba en cada una de las zonas de la cuenca, para que no me ocurriera una sequía. Entonces, resumen es que la parte alta necesita 206 milímetros para que no me ocurra una sequía a nivel trimestral, y la parte media es la que se ve más afectada con 145 milímetros que deben escurrir trimestralmente para que no me ocurra una sequía. Estamos diciendo que los periodos de retorno dicen que más o menos hay unos valores de precipitación trimestrales mínimos de 100 milímetros. Eso quiere decir que posiblemente nos encontremos con problemas de sequía en la zona. Este es el mapa de umbrales de precipitación. Aquí está indicando que la zona alta podría ser la más vulnerable como tal y la más susceptible a problemas por sequía y a disminución como tal de las precipitaciones en 5, 10, 20, 30 años, más o menos, que fueron los diferentes periodos de retorno. Con base en eso y con base en unas variables ambientales, se determina una evaluación de la susceptibilidad, con la cual indicamos pues que el 50% de la cuenca tiene una susceptibilidad media a los efectos de las sequías, una susceptibilidad alta con el 32% en el territorio evaluado y muy alta con el 4.3%. Al evaluar la zona de la microcuenca La Centella, pues encontramos que el 55% de la cuenca tiene una susceptibilidad alta como tal al impacto de las sequías. Al caracterizar los procesos de adaptación, entonces nos enfocamos en los agricultores. Ellos nos permitieron, por ejemplo, encontrar cuáles eran las siembras más frágiles, las siembras más resistentes, en torno pues a la adaptación a las sequías. Nos encontramos con unas técnicas para reducir daños por sequías, principalmente utilizaban fertilización orgánica, captación de aguas de lluvia, la incorporación de rastrojos, el no utilizar la quema en sus cultivos, en sus suelos. También encontraban otro tipo de actividades, como por ejemplo protección de cuencas y microcuencas, que estaban muy relacionadas con todas las actividades que ya se habían desarrollado. También se trabajó con un diálogo de saberes para identificar cuáles eran las estrategias que ellos utilizaban en la cuenca. Se trabajó con personas de la tercera edad, con gente de las personas del acueducto de Villahermosa y algunos estudiantes de instituciones educativas. Lo que encontramos al final fue que las estrategias de adaptación, pues entonces había que conformar unas redes comunicativas que me permitieran formalizar y fortalecer espacios de encuentro, socializar y compartir lecciones aprendidas en torno a la adaptación. Debía darse un fortalecimiento como tal en el sector rural enfocado en la calidad de vida y no sobre aspectos materiales. Es necesario como tal implementar proyectos de mayor cobertura que permitan la mayor participación de los agricultores, instruir como tal en el cambio de horarios durante la época de sequía para la realización de diferentes actividades, y una actividad que ellos determinaron que fue el fortalecimiento del compendio de especies vegetales de la zona, que permitiera pues identificar cambios en el tipo de vegetación y los cultivos implementados. Esto es no más. Muchas gracias.